Es tiempo ya de dejar atrás toda esta educación que seguimos llamando tradicional y entrar en el tema del aula invertida. Entonces, comenzaríamos con Claudia. ¿A qué se refiere el término de aula invertida? ¿De dónde salió y qué ventajas, algunas de las ventajas que tiene esta metodología? Gracias. Bueno, así de manera muy general, el término aula invertida es modificar o invertir el orden o la secuencia de los elementos de la clase tradicional en la que el profesor proporciona información a sus alumnos en clase y luego les da tarea para que practiquen lo visto. En el aula invertida, esto por supuesto que es algo súper simplista de la manera de ver, porque en el aula invertida, en realidad el inicio de una secuencia de aprendizaje empieza fuera de la clase, antes de llegar al aula, con la revisión de contenidos hecha por los alumnos. Así en la clase el alumno pone a prueba los conocimientos estudiados antes de la misma. No se trata nada más de cambiar el orden de las cosas. Es un cambio que no tiene nada que ver con la organización nada más, sino también con la gestión del conocimiento, con el cambio de actitudes ante el mismo, ante este mismo diferencia de orden, por parte de todos los involucrados en el proceso de aprendizaje. Si revisamos esa noción de aprendizaje en la metodología del aula invertida, podemos encontrar que esta es atribuida, seguramente sale en las búsquedas de Google, a Jonathan Bergman y Aaron Sams, que eran profesores de química en una escuela rural en Colorado. Ahí del año de 2007 es cuando ellos comenzaron. Sin embargo, hay que revisar un poco más allá, más atrás. Si nos vamos hacia el siglo XIX, podemos ver que en realidad estas prácticas de aprendizaje inverso que formaban parte ya de ciertas estructuras, como las clases que se daban en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. En estas, por ejemplo, nace el método de caso, que fue adoptado posteriormente por otras disciplinas académicas. Y poco a poco se van proponiendo otros enfoques, y al final del siglo, pues lógico, esto ya lleva a un desarrollo que junto con el desarrollo del Internet nos va a empezar a permitir ver otros métodos que van emergiendo, y es muy interesante ver que estos métodos se basan en poner en práctica en clase cosas que los alumnos han aprendido previamente. Muy bien, Claudia. Sara, ¿qué agregarías a lo que comentó Claudia? Bueno, yo agregaría que hay varias fases por las que ha pasado el aula invertida. Y si hablamos inicialmente de los orígenes, pues tenemos, por ejemplo, en el caso de 1998 a Walborg y Johnson Anderson, donde ellos lo que hacían era proporcionaban a los estudiantes bibliografía para que ellos hicieran las búsquedas de los conceptos, extrajeran algunos datos de ahí y después los llevaban al aula para ir armando un poco la parte de la historia o del tema que se estaba trabajando. Entonces, si estamos conscientes de ello, también lo mencionaba la doctora Claudia, pues en el siglo XIX todavía no teníamos las computadoras, al menos no como las tenemos ahora. También pasaba lo mismo en el 98, específicamente para el área educativa y sobre todo tan ubicadas en cualquier área del trabajo o del estudio. Simple y sencillamente aquí los profesores estaban trabajando de otra manera. Luego damos un pequeño salto al año 2000, donde Leish, Platt y Taeglia, ellos lo que hacían era grabar los videos o usar videoconferencias para poder entonces generar cápsulas que los alumnos podían ver posteriormente. Si bien es cierto, aquí ya estábamos hablando de la incorporación de estas telecomunicaciones, de estas tecnologías de la información y la comunicación, hablar de videoconferencia pues todavía era muy caro, era bastante caro y era bastante difícil porque no todas las universidades, no todas las escuelas tenían el presupuesto para adquirir un equipo de este tipo. Y después, en el 2007, precisamente es Jonathan Bergman y Aaron Sams
donde ellos lo que hacían era grabar los videos de la clase para los alumnos que no podían asistir a clase por una situación de enfermedad o por una situación en la que definitivamente no podían asistir presencialmente al aula. Entonces, ellos empezaron a hacer esto y la ponían a disposición de los alumnos para que la revisaran posteriormente y pudieran involucrarse en las actividades de clase y no perder el hilo de lo que se estaba abordando en el tema.